la bienvenida a esta primera presencia literaria que inaugura el curso 2011 y 2012 y que tenemos la suerte de contar con Rafael Argulló, y estará presentada y entrevistada por Guillermo Montescala, profesor y catedrático compañero de la Universidad de Cádiz. Darles de nuevo la bienvenida, agradecerles su presencia y animarles a que sigan viniendo y asistiendo a estas presencias literarias. Cuando quieran. Yo también quiero dar la bienvenida a todos los presentes y también a todos los telespectadores que nos están viendo en directo a través de Internet. En el perfil de Rafael Argulló, que pueden leer en la página web oficial del escritor, ya he expuesto cuál es, a mi parecer, el logro mayor y más personal de su escritura. El deseo de unir y no separar, de difuminar los límites entre literatura y pensamiento, entre sensaciones e ideas. Dos realidades que tradicionalmente en el pensamiento occidental, al menos esto es así desde los tiempos de Platón, han tendido a mantener unas relaciones especialmente tormentosas, cuando no un divorcio abierto. Una propuesta experimental. Debemos de tener en cuenta que para Rafael literatura es experiencia más experimento, que él mismo ha denominado en repetidas ocasiones con el término sugerente de escritura transversal. Si seguimos consultando la página web de Rafael, podremos ver allí, clasificado en 4 grandes apartados, toda su producción literaria hasta el momento, que es, pues debe ser como una treintena de libros aproximadamente. Y además lo vemos en 4 apartados: poesía, ensayo, narrativa y escritura transversal. En escritura transversal han introducido en la página oficial 5 obras que van desde mitad de los años 90 hasta la actualidad. 5 obras muy importantes. 2 cuadernos de travesía, como él mismo los ha denominado: El cazador de instantes y El puente de fuego. Una enciclopedia del crepúsculo, que creo que es del año 2005. Y un breviario de la aurora, que es un conjunto de 360 definiciones, que además, como también en El cazador de instantes, la vuelta, el círculo, los 360 grados, tiene una simbología interesante e importante en la obra de Rafael Argulló. Pero si nos quedamos solamente ahí pensando que esas son las 5 obras de escritura transversal, yo creo que estaríamos cometiendo un gran error, porque la transversalidad literaria en Rafael ha estado siempre presente desde el primer momento, es decir, desde que comenzó a escribir allá por los años 80. Si hojeamos sus libros de poesía, en el sentido de poesía verso, podremos allí ver las continuas relaciones entre la literatura, por una parte, y el pensamiento, por otra, entre el arte y la literatura. Si pasamos al terreno del ensayo, desde su primer ensayo, para mí, maravilloso, El héroe y el único, de principios de los años 80, hasta terminar en obras como puedan ser, a mí me parece que hoy por hoy, también de mucho interés, porque ilumina muy bien cuál es la cosmovisión de Rafael en este momento, como es, por ejemplo, el ensayo del Ganges al Mediterráneo, y que, bueno, leyendo su última obra, Visión desde el fondo del mar, hay unos momentos de evocación del año 2000 aproximadamente, de su estancia en Benarés y de su relación entrañable con el profesor Mishra, ya fallecido, ¿no? Yo creo que ahí, y aconsejo, porque realmente es una obra que puede pasar desapercibida, está ahí también en el stand, es una obra de muchísimo interés, es un diálogo intercultural en colaboración con el profesor Mishra, donde Rafael pasa
revista una serie de temas que luego van aflorando de otra manera, ya lo iremos comentando, en Visión desde el fondo del mar. Comunicación entre ensayo, transversalidad y, por supuesto, narrativa. Todos sabemos, o prácticamente es conocido, que Rafael es un excelente narrador, y no ya porque en el año 93 ganara el premio Nadal, que es un premio literario de gran prestigio, por una obra como La razón del mal, de la que también hablaremos algo en esta tarde, sino porque su narrativa igualmente está imbuida de todos estos rasgos que podemos ir encontrando en el ensayo, de que podemos ir encontrando también en la poesía. Yo siempre digo que no se podría leer una obra narrativa como El asalto del cielo, o la primera a la que llega creo que azarosamente, él nos lo podrá decir, que es Lampedusa, sin tener en cuenta todos los estudios realizados y ensayos realizados en los años 80, por ejemplo, sobre la mentalidad romántica, sobre la espiritualidad romántica, sobre la idea del titanismo, que es, por ejemplo, fundamental en el asalto del cielo. Por tanto, como digo, es importante el tener esto en cuenta, que no se trata solamente de una pata de la mesa, esto de la escritura transversal, en la literatura y en la escritura de Rafael Argullol, sino que son vasos comunicantes que van apareciendo y desapareciendo en una parte o en otra. Dos ejemplos más de introducción a lo que vengo diciendo y que para mí son señeros es su ensayo del año 90, El fin del mundo como obra de arte, que a mí me parece un prodigio de plasmación escénica de una idea, la idea del fin del mundo, y también del año 2002, que fue premio de ensayo del Fondo de Cultura Económica Casa de América, Una educación sensorial, donde se nos comunica de una manera entusiasta ese mundo intelectual, ese mundo, diríamos, de acercamiento al arte y a la crítica del arte, desde la mirada del niño que fue con 13 años y que hojeaba en su casa los volúmenes de la historia del arte de Pijuan. Ese diálogo entre el pasado, el presente, es decir, cómo él, que es catedrático de Estética y Teoría de la Literatura en la Universidad Pompeu Fabra, cómo él se desprende de toda esa vana erudición, de todo ese caudal de ir contándonos o hablándonos, haciendo hermenéutica del arte desde la, digamos, pose profesoral, y, sin embargo, recupera, precisamente por el flash de ver el fresco pompeyano de la bailarina en la Casa de los Misterios en Pompeya, precisamente la evocación de aquella adolescencia. Creo que, por tanto, son otros dos casos que demuestran de manera palpable lo que vengo diciendo. Considero por ello un gran placer reencontrarme aquí con Rafael Argullol en el marco de este ciclo ya consolidado de presencias literarias de la Universidad de Cádiz y poder conversar con él, sobre todo, después de haber transcurrido ya casi, poquito más de un año, creo que salió el 15 de septiembre del año pasado, su última obra, Visión desde el fondo del mar, que es una obra voluminosa, son 19 libros, 94 capítulos, 1212 páginas y de muy amplias miras. Para mí, es una renovación profunda del registro sapiencial en la literatura española. Y cuando digo registro sapiencial no es por decirlo, es diciéndolo de la manera que lo diría, creo, Rafael, es decir, sabiduría, que es ese punto medio, ese equilibrio entre razón y enigma. De eso hay mucho y a raudales en Visión desde el fondo del mar. La crítica lo ha saludado. ¿Puedo? Sí. No se puede. Sí, póngase usted. Perdón. Vale. ¿Quieren ver? Es una manera de tapar. Era fácil. La crítica ha aclamado esta obra, ha tenido mucha repercusión. Creo que es una obra muy, muy importante en el panorama actual editorial en España.
Ha recibido ya en este corto espacio de tiempo 2 premios también importantes, el premio Ciutat de Barcelona y el premio Càlamo en el 2010. Y precisamente porque se trata, a mi modo de ver, de una especie de suma que atesora todo lo mejor que hay en la escritura de Rafael Argullol, creo que sería interesante el que Visión desde el fondo del mar se convirtiera en el eje vertebrador de la charla, del coloquio que podemos tener a partir de ahora. Yo doy, evidentemente, en nombre de la Universidad de Cádiz, la bienvenida calurosa a Rafael y podemos empezar el diálogo. Rafael, tú siempre te has definido pues como un escritor a secas, un pensador al aire libre, porque para ti los pensamientos son de mar, de montaña, de selva, de desierto, y desde luego no de salón profesoral, ni entre estanterías, ni anaqueles. No obstante esto, ¿cómo percibes tú de cara al mundillo literario, por una parte, y de cara al mundillo intelectual, cuando digo mundillo intelectual en su peor versión, que el universitario, ¿cómo pulsas tú la reacción en estos dos mundos, en el literario y en el intelectual, en el universitario, de una propuesta como la tuya? De unir lo académico y lo literario, de no poner notas a pie de página, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Cádiz por su invitación, por permitirme estar de nuevo aquí. Quiero pedir disculpas porque estoy resfriado y tengo la voz así un poco gruesa, más gruesa de lo normal. Y muchas gracias también a Guillermo por acompañarme. A tu pregunta, yo diría que ahora ya me da lo mismo, no me da lo mismo lo que pueda opinar un colega u otro colega. Al principio me hacía sufrir un poco. Me hacía sufrir porque yo siempre he tenido esa doble faceta de gusto por la contemplación y gusto por la acción. De hecho, cuando la vicerrectora me decía que era química, yo estudié medicina. Antes de estudiar cosas, pues no sabía muy bien a qué dedicarme, pero lo primero que quise era estudiar medicina. Y aunque luego lo dejé, la verdad es que la metáfora médica o la metáfora del cirujano o la metáfora del que entra en la carne, el que tiene que ver con lo que está en llamada presencias reales, a mí me parece muy importante. Yo durante unos años, cuando acabé estos estudios un poco caóticos, porque pasaba de una facultad a otra, estuve viajando mucho tiempo y si yo hubiera podido, hubiera continuado viajando. Ahora no explicaré la historia, llegué a ser profesor casi por casualidad, pero mi ideal de universidad o mi ideal de enseñanza era viajar y conocer viajando. Supongo que esto recogía en gran parte mi talante, en que por un lado tengo, es verdad, una mentalidad reflexiva y contemplativa y disfruto mucho de la contemplación, pero en mi caso nunca ha sido la contemplación en estado puro, ni hombre de biblioteca, ni hombre de archivos, sino más bien, como se ve en el último libro, Hasta la saciedad, hombre de viaje. Supongo que también es este talante y ese intento de realizar una ósmosis entre acción y contemplación la que va marcando mi idea de lo que es la literatura. Cuando yo, y hace muchos años, empecé a hablar de escritura transversal y empecé a hablar de una literatura en la cual se produjera continuamente una convergencia entre el mundo de las ideas, el mundo de las sensaciones, entre imágenes y conceptos, supongo que reflejaba una manera que para mí es consubstancial, es decir, soy así. Yo necesito vivir en un mundo de imágenes que no sea un mundo o de sensaciones que se agote en sí mismo,
sino que sea capaz de llegar a un plano ideal, pero no me gusta permanecer en ese plano ideal de manera completamente conceptual, abstracta, sino que de nuevo necesito el anclaje de las sensaciones. Entonces, estos vasos comunicantes para mí han sido fundamentales para entender el hecho de la propia literatura. Por eso yo hice en el breviario de la Aurora hice esa definición de escritura, es experiencia más experimento, porque realmente veo la escritura así. Es la propia experiencia, pero sometida al experimento de las múltiples vidas que puede haber en una. Múltiples vidas que se extienden a lo que puede ser, a lo que podría ser, a lo que me hubiera gustado ser. Yo no creo en el monólogo. Yo ahora no estoy monologando, estoy haciendo unas pausas, les estoy mirando a ustedes, estoy dialogando. Estoy realizando un acto más de polifonía, pero si estoy pensando en la intimidad, tampoco es un monólogo. O sea, el pensamiento no es un monólogo, el pensamiento es también un juego de planos en los cuales se enfrenta pues, lo que es, lo que yo creía que podía ser, lo que podría ser. De ahí que yo, en tantos libros, pero también en el último de una manera muy evidente, dé mucha importancia al mundo desbocado de la memoria y de los recuerdos y al mundo de los sueños, porque son mundos que quizá no podemos domesticar completamente, pero que nos informan mucho más de lo que es la vida que la mera conciencia de vigilia en la cual nosotros pretendemos tener el rompecabezas perfectamente ordenado. Si es así, pues claro, en el momento en que yo dejé de viajar continuamente, pero continué viajando mucho y empecé a dar clases y empecé a dedicarme también a aspectos, digamos, más profesionales de la cultura, a mí siempre me ha importado muy poco cómo me llamaran. De hecho, he ido con el San Benito de escritor y filósofo. Filósofo siempre me ha parecido demasiado solemne, poeta demasiado cursi y escritor es lo que parece más laico. Pero las etiquetas no. Lo importante es el tipo de acercamiento. Con eso acabo. Por eso yo no me he sentido ni me siento nada cómodo con lo que se ha llamado literatura posmoderna o oposición posmoderna en literatura, porque para mí la escritura no es un artilugio, no es un constructo de simulacros, no, es algo que, como el cirujano, hurga directamente en la carne. Y por eso siempre utilizo una doble metáfora que no procede a la teoría literaria. El escritor como cirujano, que es el que busca en el subsuelo de las palabras, y luego el escritor como topógrafo, como astrónomo, que busca en los amplios espacios. Pienso que el último libro es un continuo ejercicio de telescopio y de microscopio. Cuando estoy, me gusta ahondar en lo microscópico, pero cuando estoy rozando lo que ya me parece imposible, entonces quiero escapar hacia los vastos espacios y viceversa. Y en mi aproximación al conocimiento o a la existencia es igual. Yo creo que solo podemos conocer a través de los otros y a través de lo otro, no a través de uno. El conócete a ti mismo es siempre un conocimiento a través de los otros. Entonces, para mí el método es macro-microscópico. Y otra cosa que te quería también apuntar. ¿Tú eres consciente de que ese intento, a mí me dejó, por ejemplo, impactado haber leído una obra tan exquisita como El cazador de instantes, lo que tú allí dices sobre la igual naturaleza de pensamiento y sensaciones, ¿no? Cuando decías allí que las ideas no son sino sensaciones destiladas y enfriadas en el alambique de la razón, y las sensaciones no son sino ideas que arden antes de poder ser atrapadas por el pensamiento. ¿Tú eres consciente que esa unión de lo sensible por una parte y de lo intelectual por otro, digamos, del alma y del cuerpo, es una lucha titánica contra los dos grandes
dioses de nuestro pensamiento occidental, que es el dualismo antropológico, cuerpo y alma de una parte, y el dualismo ontológico, que separa a la manera platónica el mundo de las sensaciones, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Y por otra parte también te quería decir, se me ocurre preguntarte, Rafael, el hecho de que tú hayas escrito una obra como Visión desde el fondo del mar a mano, en un acto de quirografía impresionante, si tiene, tú dices que hay una página importante en el libro en el que dices que te tienes que conciliar o reconciliar con los sentidos, que tienes que sentir el lápiz, la pluma, en el roce con el papel, como el pincel, el pintor, o como el cincel, el escultor. ¿Podría, en cierta manera, ir en el camino de esa unión o de esa visión que tú tienes de la espiritualidad como tensión máxima de la sensualidad, del arco de la sensualidad, el hecho de escribir a mano? Yo en general, vamos a ver, yo escribo a mano fundamentalmente, primero porque me gusta, y en segundo lugar también por razones de salud. O sea, hace ya años, de una manera muy sorprendente, tuve un problema en la columna vertebral. Tengo incluso un libro que lo explico, Devalúo el dolor, que pasó en La Habana. Entonces, bueno, me operaron, una operación compleja, salió bien, pero con dolores después, y siempre que me ponía a intentar escribir en ordenador, enseguida a los 15 minutos, con lo cual reaprendí lo que nunca había abandonado, que es que la escritura era fundamentalmente a mano. Utilizo ordenador, pero para cosas cortas. Pero en este libro concreto, aunque no hubiera tenido esa operación, hubiera elegido escribir a mano, porque este libro me llevó a tal militancia en la escritura, cosa que no había tenido en otros libros. Me pasé 6 años largos, y con el de la revisión 7, prácticamente dedicado full time todo el tiempo al libro. Había un momento en que mi casa era una especie de mapamundi, de mapas y de cuadros, etcétera, que cuando me venían amigos y así no entendían nada, y había hojas por todos lados. Llegué incluso a la conclusión que un libro como este último mío, en el que hay tantos espacios y tantos tiempos, tantos cortes en el espacio y en el tiempo, la única manera de organizarlo era de manera en que yo visualmente lo tuviera bien dominado en cada momento. Aún así, en el propio libro hay unas páginas en que hablo de estoy en medio del Atlántico, no sé si avanzar o retroceder porque estoy rodeado de páginas por todos lados. Pero había una razón física, y es que de alguna manera mi mano físicamente conectaba con el bolígrafo, plumas, porque iba alternando, y el papel, y todo tenía un circuito físico que para mí era importante. Y ahí explico 2 cosas breves. Una, la cuestión de fondo que me has preguntado. En efecto, yo soy completamente contrario al dualismo, soy monista. Mi experiencia de la vida me lleva a la unidad de sensación y pensamiento, me lleva a la unidad de eso que hemos llamado alma con el cuerpo. Periódicamente me preguntan por Dios, tema que también sale en mi libro, y no me declaro ya nunca ni ateo ni agnóstico, sino que me declaro creyente de dioses transitorios, de dioses que van vinculados pues, a la propia experiencia, a la propia corporeidad. Entonces, sí, es que no es una posición intelectual, es una posición vital. He visto en mi vida que cuerpo y alma es lo mismo, vistos desde 2 perspectivas distintas, y sensación y pensamiento también. Y finalmente hay una razón en la cual eso se sincerizaría, se concretaría, y es que todo este larguísimo libro, ten en cuenta que el editor ha logrado que fueran 1212 páginas, era más extenso, pero que en el momento de la revisión, en ese año de la revisión, me cargué una 1/4 parte del libro, o sea que aún era muchísimo más largo.
Bueno, está, pero no está en el libro, esta cuarta parte. Entonces, todo eso, todo ese mundo que que en un momento determinado pues prácticamente me desborda, que lo veía como una especie de piezas flotando que luego con el tiempo se fueron reunificando, todo ese mundo partió de una tarde concreta, partió del día de la agonía de mi padre. Mi padre afortunadamente tuvo una vida larga y en buenas condiciones. Al final entró en la fase final de su vida, estuvo una semana en la clínica, un día de agonía, que por la mañana todavía estaba suficientemente consciente, fue el día en que hubo los bombardeos de la OTAN en la ex Yugoslavia, aún preguntó por eso, porque estaba muy preocupado que en Europa europeos volvieran a bombardear a europeos, y luego se fue extinguiendo, y yo la acompañaba, él estaba cubierto con una sábana, entonces recuerdo que sus manos, bueno, él estaba aquí, yo estaba en este lado, veía su mano derecha, entonces me fijé mucho en su mano derecha y de alguna manera por primera vez la asocié con la mía. Y luego, claro, me dijeron que era obvio porque teníamos las manos muy parecidas, pero nunca me había fijado. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer un ajuste de cuentas con mi vida, no con la suya, con mi vida. Eso estuvo 3 años más o menos flotando en mi imaginación hasta que finalmente me puse. Con lo cual, para mí todavía se hizo más evidente esa convicción de que lo espiritual y lo corporal son elementos que van unidos. Es decir, no soy de los que creo que hay que anular lo corporal para conseguir lo espiritual, ni viceversa, sino que forman parte de un juego íntimo. Y otro tema muy relacionado con el libro y que bueno, a mí me interesa particularmente, ¿no? También estamos acostumbrados, cuando estudiamos la cultura occidental, el pensamiento occidental, a hablar del paso del mito a la razón, del mito al logos. Tú dices, en Visión, que hay que desandar ese camino y que hay que volver a la fecunda ambigüedad del mito. Evidentemente, en la literatura de Rafael Argullol nunca hay mitologismo, hay mitificación, que son dos cosas muy distintas. Es decir, la captación del funcionamiento interno del pensamiento mítico-poético. Esa es una apuesta muy original que nos conecta pues, con la literatura, por ejemplo, de los poetas arcaicos griegos, de un Homero, de un Hesíodo, o de todo el pensamiento trágico griego. Y leyendo Visión, a mí se me ocurre pensar si esa apuesta de superar la lógica de la contradicción, vamos a decir, pues por una lógica de la ambigüedad, en un sentido positivo, si en ese sentido la existencia, por ejemplo, de rótulos como aquel que vistes en México, que decía club privado, para socios y no socios exclusivamente, la mera picadura de una abeja, que es un episodio, una de las páginas memorables de Visión, conmovedora, o bien ese pájaro inmortal de John Keats, aquel en el que confluían acción y contemplación, o otro detalle finísimo, la relectura que haces de Guerra y Paz en el Transiberiano, en uno de los libros, un viaje larguísimo desde Pekín a Moscú, una segunda lectura necesaria, porque ya no es la lectura del dualismo ideológico, digamos, del sectarismo ideológico, sino, como él bien dice allí, todos somos rusos y franceses. Si realmente son signos, señales, como te gusta a ti mucho decir, señales imperecederas de esa fecunda ambigüedad a la que hay que volver por vía del mito. Mira, yo como la mayoría de los niños de las escuelas europeas, había un momento que les enseñaban que había llegado a la edad de la razón. Y te decían, ya eres un hombrecito. Que en el caso de las escuelas católicas esto más o menos coincidía con la primera comunión, otros no. Y por los mismos
por el mismo año que te decían ya eres un hombrecito, siempre había un profesor que te soltaba aquello de que el hombre civilizado es el paso del mitos al logos. Siempre había el profesor que te decía eso. Bueno, yo siempre me quedé con que nosotros éramos la consecuencia del paso del mito a la razón, del mito al logos, identificando logos con razón. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo, que transcurre la existencia, te das cuenta que esto no es cierto. De entrada, tú lo sabes mejor que yo, eso ni siquiera es cierto en aquellos que se toman como referencia, porque Platón fue uno de los grandes constructores de mitos que ha habido en toda la historia de la cultura. Pero es que nosotros lo hacemos continuamente, continuamente. De la misma manera que las comunidades, que los organismos colectivos inventan su identidad a través de la mitificación permanente, lo que nosotros sabemos de nosotros no es aquello que ocurrió, sino aquello que nuestro mito nos dice que ocurrió. Y yo en este libro he intentado precisamente enseñarme a mí mismo y enseñar a los lectores que no somos el producto de una identidad, sino que somos un juego continuo de identidades posibles, identidades que a veces ni siquiera se han presentado. Y de la misma manera, en este libro lo que intento es rescatar el mito que yo he ido construyendo. Porque lo que yo sé de mí mismo no es lo que realmente ha ido pasando empíricamente en cada uno de los minutos de mi vida. Lo que yo sé es lo que yo he construido a través de elementos como las pasiones, la memoria, los sueños, etc. Y eso da como resultado una visión. Por eso he titulado el libro Visión desde el fondo del mar. Si hubiera tenido tan claro que lo que soy se puede ver desde arriba, lo hubiera titulado pues Visión de Narciso mirándose en la superficie. Pero es que creo que no es así. Nos vemos desde el fondo del mar, nos vamos aclarando de manera paulatina, vamos iluminando, vamos oscureciendo. Hay una cosa muy clara, y es que para mí, o menos clara para mí, que las cosas son mucho más ricas a través de su segundo nacimiento que a través de su primer nacimiento. O sea, el primer nacimiento, en el primer nacimiento de las cosas, de las situaciones, de las emociones, de las pasiones, estamos demasiado deslumbrados. Estamos deslumbrados. Solo, y de ahí el poder de la memoria, solo aquello que sobrevive a través de la memoria o que tú logras rescatar a través de la memoria, tiene una segunda oportunidad, tiene un segundo nacimiento, y eso es importante. Ejemplos. En el libro sale abundantemente. Yo puedo haber tenido una novia que durara 6 años y que ni es citada en el libro. Me he olvidado. Y lo que está olvidado es que la memoria no es moral, ni es inmoral, es amoral. No se rige por criterios morales, como los sueños. Nosotros no dominamos la moral de nuestros sueños. Pero en cambio, en la memoria, aquello que han sido acontecimientos verdaderamente epifánicos para uno, vuelve. Y no siempre son buenos. O aquello que el tribunal moral llamaría bueno. Pero sin embargo, vuelve. Y ahí es donde yo continuamente hago una diferencia entre algo que siempre he considerado muy importante para mí, que es construirme éticamente, construirme como carácter, y lo que en cambio muchas veces he despreciado, que es el tribunal moral, la moral. Eso que en nuestro lenguaje continuamente ahora confundimos, moral y ética, son dos cosas distintas. Ética es aquello que uno mismo se construye, moral es el juicio de los demás. Y en cuanto a ética, yo nunca he leído nada mejor que un pasaje del Bhagavad Gita indio, cuando el guerrero Arjuna duda mucho antes de entrar en la batalla y se le presenta un avatar de Krishna en forma de cochero. Entonces le dice, no, es que tú tienes que seguir el camino que decidas independientemente de la utilidad directa o no de este camino.
reconozco que esto es difícil de comprender en nuestra época, que es una época dominada mucho más por el para qué que por el por qué. Pero esto es el ethos. En cambio, la moral es el juicio de los demás. Yo el juicio de los demás me importa relativamente poco. Y, Rafael, y para lograr estas diversas atalayas que tú logras, como me dices, la mirada macroscópica y microscópica. Por cierto, el libro comienza con ese capítulo memorable, Sí. saliva, esas 2 gotas de saliva, el doctor Stefansson en el Decode Me islandés haciendo la prueba del microscopio biogenético y El genoma. el genoma, es mi genoma, evidentemente. sí, sí. Y ahí sale la EVA mitocondrial y sale el Adán del cromosoma Y o Y, habría que decir ahora, ¿no? La mirada macroscópica, microscópica, la mirada póstuma. Hay ejemplos también muy interesantes, ese de los remeros filipinos por una parte, el de los pintores de iconos bizantinos de otra, es decir, colocarse del lado de la muerte para tomar energía en la vida. Realmente, no digamos ya la visión desde el fondo del mar, hay que abismarse hasta el interior, es decir, es el antídoto contra el narciso, es decir, contra el solipsismo. Realmente el escritor, el hombre en general, tiene que situarse en la periferia, tiene que abandonar el centro, situarse en la periferia, en los extremos, volar alto como ese pájaro escudriñador que desde lo alto ve todo, ve toda la ciudad, todo nuestro ajetreo diario, como dices tú muy bien, la ciudad del ángel, la ciudad del demonio. Es decir, hay que irse hacia un modelo de hombre periférico. Hay que descentrarse, esta es mi opinión. Hay que descentrarse continuamente para, de alguna manera, mirar tu centro desde otras posiciones. Este es el valor que tiene la experiencia del viaje, si se da esta experiencia. Que el viaje no quiere decir ir a Patagonia o no. El viaje puede ser desde la inmovilidad. El viaje para mí es aquel que produce experiencia de viaje y la experiencia de viaje es la oportunidad de mirarte desde otro mirador. Por tanto, de descentrarte. Si esto lo situamos en términos políticos es muy fácil de entender. Yo soy muy antinacionalista, lo cual no quiere decir que no sea catalanista, para aclarar, pero soy contrario a todos los nacionalismos y a todos los identitarismos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te descentras, evidentemente te das cuenta hasta qué punto todo aquello que eran ideas de una identidad fuerte son ideas preconcebidas. Edipo también creía que sabía todo de su identidad y no sabía absolutamente nada. Y en ese sentido yo creo que todos nosotros somos Edipo, sin llegar quizá a los extremos de Edipo, todos somos Edipo, porque hay múltiples, en el libro lo llamo Hermandad de Sombras, hay múltiples identidades que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y estas identidades nos van abriendo los ojos, nos van abriendo la conciencia, y esa es la importancia de lo que podríamos llamar el descentramiento. Por eso en el libro, voy a aclarar algo sobre la construcción del libro, el libro está escrito en prácticamente todo en el orden que ha sido publicado, a excepción de los 2 primeros capítulos que los añadí casi al final. Por tanto, el libro empezaba por el 3er capítulo, que era todo desde el punto de vista póstumo. Esto partía de una anécdota que, volviendo de un viaje en Ámsterdam, me encontré en un periódico con una noticia de un hombre en las costas de Florida que tenía mis mismas iniciales, RA, que había estado dos meses a la deriva. Finalmente lo habían rescatado milagrosamente vivo, y ya estaba en el hospital, estaba perfectamente, y se negaba a creer que estaba vivo. Él decía, no, pues estoy muerto. Y así llevaba semanas considerando que estaba muerto. A partir de esta noticia y elaborando un poco esa cuestión, quería enfocar todo el libro desde el punto de vista póstumo. Pero ya avanzado el libro me pareció poco. Lo quise descentrar más. Entonces busqué 2 capítulos que fueran como 2 zooms. Y claro, fue un poco también, como todo, el resultado del azar. Lo que después ves como destino, previamente te parece un azar, ¿no? Un amigo
un amigo me habló de la posibilidad de pedir el genoma individualmente a una empresa de Islandia a partir de 2 gotas, y lo pedí, y eso me dio la oportunidad de ese zoom como cósmico, que es el primer capítulo. Y luego en Sarajevo pasé por una calle que habían 2 pisadas en el suelo. Estas 2 pisadas anunciaban un pequeñísimo museo, pequeñísimo, más pequeño que esa habitación, dedicado al atentado de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Entonces hice una reconstrucción de ese atentado de Sarajevo a partir del principal protagonista, del hombre que mató al archiduque y a su mujer y cortó la descendencia del Imperio Austrohúngaro, un anarquista. Y luego cogí la bala y la trasladé hasta la Guerra Civil Española, con lo cual ya me acerqué a lo que podían ser mis propios tiempos históricos. Perdona, y ahí, cuando te leí esas páginas, rápidamente pensé en ese libro, bueno, un libro que también es muy recomendable, famosísimo, un clásico, de los momentos estelares de Stefan Zweig. Precisamente en la relación, o sea, Stefan Zweig, yo recuerdo cuando leí aquel libro que decía que la historia no era constante, la historia también era inconstante, que podía haber millones de horas inútiles, pero que en un momento había un punto de inflexión, un momento mínimo que marca un cambio, una inflexión, un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo puede evidentemente afectar a generaciones enteras, a individuos particulares, incluso a toda la humanidad. Y así comenzaba con Cicerón y llegaba hasta sus días. Esta poetización en el sentido amplio, porque nos comunica o nos capta el otro tiempo, ¿no hay algo de eso, por ejemplo, en esa construcción que tú haces al comienzo pues claro, Rafael dice, y con muchísima razón, que si hay un siglo titánico por excelencia es el siglo XX. Y él toma precisamente el atentado de junio del 14 en Sarajevo, lo toma como punto, ¿no?, de inflexión que lo va a llevar a través de la guerra civil, de las posibilidades y los descartes, hasta ese año 48, 49 en el que tú vienes al mundo, ¿no? A mí toda esta construcción, que en realidad estos 3 capítulos casi abarcan 100 páginas, o sea, que podría ser un libro en sí mismo, a mí me importaba, para abreviar, por 2 razones. Una, por el capítulo 3 llamado El Póstumo, me importaba como alguien que está muerto al escribir todo eso ya. Y los 2 primeros capítulos me importaban como alguien que hubiera podido no existir. Que hubiera podido no existir. Porque el primer capítulo, el del genoma, lo que me interesa del genoma es este árbol inmenso, o este árbol, sí, pero también este río con sus afluentes, subafluentes, que hacen que la probabilidad de que alguien llegue a existir es mínima. Es una anomalía en el seno del cosmos y una anomalía en el seno del infinito. Por tanto, ya eso nos hace extraordinariamente frágiles. Si bien es cierto que cuando vemos un resquicio de luz, empujamos y a eso llamamos vida. Quería, por tanto, que quedara claro que quien ha escrito todo eso no solamente había muerto, sino que podía no haber existido. Y el segundo capítulo es lo mismo trasladado en el terreno histórico. La recreación del atentado de Sarajevo te lleva al increíble azar que fue ese atentado. Una chapuza hecha por unos chicos que no tenían ni idea y que finalmente se encuentran por casualidad uno de ellos al archiduque que se ha equivocado de calle y dispara por primera vez en su vida con los ojos cerrados y 2 tiros y mata a los 2. O sea, la probabilidad era mínima. Pero luego cuando cojo la bala y la traslado, bueno, esto derrumbó 6 imperios, como en dominó. Y cuando cojo la bala y la traslado a la guerra civil, ¿dónde la traslado? La traslado a un escenario anecdótico, pero cierto. Es que mi madre
tenía un pretendiente, no era ni novio, según ella. Entonces, al que una bala mató en los primeros meses de la guerra civil, y mi padre, aunque mi madre entonces todavía no conocía, estaba también en el frente, a pocos kilómetros de este otro. Entonces, claro, jugando con esta idea, si esa bala no se hubiera cargado al pretendiente, pues por tanto, a mí lo que me interesaba era explicar todo desde la extrema fragilidad, porque la vida es una anomalía cósmica y la vida con conciencia, que es lo que nosotros queremos tener, es una anomalía de la anomalía. Y todo solo lo podemos plantear desde esa anomalía de la anomalía. Ahora repito, cuando tenemos un resquicio empujamos tanto que hemos creado el arte, la civilización, la cultura para bien, y las destrucciones, las guerras, las torturas para lo que quieras. Y centrándonos ahora en la construcción de la obra de Visión, en esa interlocución constante que tú tienes con el lector, Sí. empieza ya por la página 500 y algo y va continuadamente apareciendo ese diálogo con el lector, del cómo lo llevas, como tal. Hay una parte que a mí me interesa y es cuando tú dices que la obra Visión, si es algo, es fundamentalmente una obra proteica, que has tenido que hacer de proteo para poder evidentemente enfrentarte pues con este inmenso territorio para la escritura. Yo rápidamente cuando lo leí pensé que era una definición acertadísima, porque proteo, por ejemplo, la utilización que se hace en la composición literaria en la antigüedad, proteo une dos cualidades fundamentales y esenciales, que es por una parte la multiformidad, pero por otra parte la adaptabilidad de ese cambio. Y creo que eso es constante en la obra Visión. Es decir, la obra Visión no está desestructurada, sino está muy bien estructurada y sobre todo hay un esfuerzo estilístico por dar una unidad de estilo. Y hay otro aspecto también de lo proteico en la obra que me gustaría destacar y reflexionar contigo, y es precisamente el ensanchamiento de lo poético, del horizonte poético. Cuando digo poesía no me estoy refiriendo evidentemente a obra en verso, sino me estoy refiriendo a lo que tú ya muy bien has definido, ni por la forma ni por el tema, sino a ese tratamiento temporal de la experiencia humana, regido arbitrariamente por la memoria. ¿Por qué te digo esto? Porque yo observo dentro de este territorio de la escritura transversal, y si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con El Cazador o con El Puente de Fuego, es decir, con esos ejercicios de escritura extremadamente concisos, aforísticos, yo veo que en el caso de Visión está evidentemente esa captación del otro tiempo, pero que a la vez eso no significa una erradicación junto al relato secreto, junto a tu mito personal, una erradicación del relato oficial. Es decir, nos vamos a encontrar fechas y fechas detalladas, nos vamos a encontrar confesiones, incluso confesiones personales, vamos a encontrar diarios,